Qué bendición, hermanos, saludarlos y de manera especial pues dar la cordial bienvenida a todos los que están presentes. Nos faltan algunas familias, pero nos alegra tener a los que están presentes. Queremos dar la bienvenida aquí a una hermana que está a la par de nuestra hermana Carmen. Nos visita por primera vez y levantando nuestras manos, Dios la bendiga. Nos da gusto tenerla acá con nosotros, hermana. Y también pues toda la familia de Carmen, de nuestro hermano que están con nosotros. También allá está nuestra hermanita que lleva la tercera vez que está con nosotros. Hasta atrás está la hermanita. Qué bueno ver a la hermana también que está con nosotros. Dios la bendiga, hermana. Si no hay nadie más por acá, bueno. Nos alegra ver también a la hija hermana Judy. Nos hacía falta, qué bueno verla. Dios la bendiga, hermana. Nos da gusto saludarla. Si por ahí hay alguien más, pues le damos la cordial bienvenida. Si se nos escapa alguien por ahí. Hermanos, hoy pues vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor, y para los que tienen sus Biblias vamos a Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes capítulo 23. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos de la palabra del Señor. Vamos a leer unos 5 versículos para luego aprender de la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 1 al 5 dice de la siguiente manera: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso a los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos entender estos versículos con este tema. Hoy vamos a aprender un poco sobre el avivamiento espiritual. ¿De qué vamos a aprender, hermanos? El avivamiento espiritual es nuestro tema para esta preciosa mañana. Hermanos, en el mundo religioso evangélico hoy en día hay muchos conceptos de avivamiento espiritual a base de emociones, a base de programas, a base de actividades, a base de experiencias místicas, a base de mucho show religioso, y esto se ve en pleno siglo XXI. No podemos tapar el sol con un dedo, es la realidad que se está viviendo en este siglo XXI. Pero la interrogante es: ¿qué dice la Escritura sobre el avivamiento espiritual?
Eso es lo que nos interesa a nosotros para no perder el horizonte y darnos cuenta que en determinado momento estamos equivocados. La única manera es aprender de la palabra de Dios para que nosotros podamos ver la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. El avivamiento espiritual, ¿en qué consiste? ¿A qué se refiere? Escuchemos lo que dice la palabra del Señor de acuerdo al versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón, con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermanos, el avivamiento espiritual, la primera verdad que nos enseña la palabra de Dios es que es un avivamiento con sumisión a las Escrituras. Esto es lo que ha perdido a muchas congregaciones. Estar sometido a las Escrituras, pues pareciera ser que ya no vale nada para la iglesia del siglo XXI. Se especializan en programas, se especializan en tantas otras cosas, pero someterse a las Escrituras, pues hermanos, pareciera ser que eso va terminando en la vida de muchas congregaciones. Al extremo de que muchos ya exhortan para que no lleven Biblias porque creen de que eso ya no es parte para que fomente la emoción dentro de una congregación. Triste lo que se ve en el siglo XXI, pero es la realidad que viven las iglesias que no tienen fundamento bíblico, no tienen doctrina bíblica. Podemos nosotros recordar lo que significa sumisión, disposición voluntaria de ser quebrantado por la palabra de Dios, ceder, respetar, alinearse con la autoridad de la palabra divina establecida por Dios, someter mi voluntad a la autoridad de Dios, renunciar al valor propio, al intelecto humano y orgullo para darme cuenta que yo no soy don nadie. Hermanos, rendirse a la voluntad de Dios revelada en su palabra nos lleva a comprender lo que estaba haciendo este gobernante, este muchacho, este Josías. Concertó un pacto público vinculante de obedecer completamente al Señor, haciendo todo lo que estaba mandado y escrito en el libro del pacto, cuya lectura acababa de oír todo el pueblo. Y cuando nosotros vemos, hermanos, lo que hace este rey, podemos nosotros ver la actitud del pueblo. Podemos ver, hermanos, que a esto se refiere lo que es un avivamiento con sumisión a las Escrituras. Esto es lo que es el avivamiento espiritual. Si esto no es el corazón de una iglesia, hermanos, la iglesia tristemente se va a volver raquítica. La iglesia, cuando sienta, ya no tiene defensa contra el enemigo, porque no sabe ya distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es doctrina y lo que no es doctrina. Hermanos, siguiendo el ejemplo de Josías, todo el pueblo prometió guardar las estipulaciones del pacto de Moisés. Aquí vemos el verdadero avivamiento espiritual: oír la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla, ser quebrantado y obedecerla. Este es el avivamiento espiritual. Hermanos, como Josías es un rey piadoso, de oración y entregado a oír y a obedecer la palabra de Dios, hermanos, el camino de la reforma religiosa estaba a la puerta. Podemos nosotros ver cómo Dios estaba usando a este rey. Llevar adelante una reforma de conformidad con el libro del pacto sigue siendo lo correcto, porque nos enseña, hermanos, esta gran verdad, demanda de sumisión a las Escrituras. Y entonces, si nosotros podemos hablar del avivamiento espiritual, es un avivamiento con sumisión a la Escritura. Hermano, cualquiera podrá decir: pastor, pero yo leo en mi casa un poquito, yo medio repaso un poquito mi Biblia. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el trabajo pastoral, el trabajo de los levitas desde el Antiguo Testamento, el trabajo apostólico, ha sido de estar empapándose de la palabra para poder alimentar al pueblo de Dios y para que haya consistencia en la palabra de Dios en la vida de la oveja. Siempre en conexión con la palabra de Dios. Hermanos, cuando vaya a ver una congregación
que están promoviendo luces, programas, show, talentos nada más, pero desconectado de la verdad, de la palabra de Dios. Aléjese, retírese. Yo siempre aconsejo cuando me preguntan: pastor, por asunto de trabajo yo me voy a tal zona, tengo que buscar otra iglesia. Y tengo una iglesia ahí a 100 metros de la casa donde voy, o a 200, a 300. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me sugiere? Y yo les digo: no vaya a la iglesia más cerca, vaya a la iglesia más bíblica, porque es lo correcto delante del Señor, porque no todos están al mismo nivel de acuerdo a las Escrituras, no todos están a la misma entrega de acuerdo a la palabra del Señor. En muchas congregaciones hay 2, 3, 5 horas de mucho supuesto avivamiento con emociones, sentimientos, pero 10, 5 minutos o 20 de la palabra de Dios. Aléjense de esas congregaciones, porque no van a edificar la vida de la congregación. Y esto es lo que está enseñando hoy la palabra del Señor sobre el avivamiento espiritual, que es un avivamiento con sumisión a las Escrituras. No al pastor, no a los líderes, a las Escrituras. Cuando miren, hermanos, que un pastor no se dedique a la Escritura, aléjense de esa iglesia, porque el trabajo del pastor es en relación a las Escrituras. Y esto es lo que el pueblo había hecho, había vivido. Habían descuidado lo que era agradable delante de Dios. Se había corrompido el sistema político y religioso, y se habían olvidado del libro, de la palabra de Dios. Y el pueblo había vivido por mucho tiempo de esta manera. Y cuando llega este rey, empieza a ordenar lo correcto delante de Dios. Y por eso es de que podemos aprender de que el avivamiento espiritual es un avivamiento con sumisión a las Escrituras y solo las Escrituras. Hermanos, ver estas grandes verdades nos ayuda a nosotros a ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Quiero llevarles a lo que dice Segunda de Reyes 23:19 para ir aprendiendo otra gran verdad sobre el avivamiento espiritual. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor, el versículo 19: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Qué podemos aprender de lo que hay acá en este trasfondo de acuerdo al contexto? Hermanos, aprendiendo de la palabra del Señor, capítulo 23 y versículo 19, nos ayuda a comprender que el avivamiento espiritual también es un avivamiento que destruye lo pecaminoso. Destruir lo pecaminoso nos ayuda a comprender la actitud del rey Josías. Hermanos, las ciudades de Samaria, la profanación del lugar alto en Betel, fue solo el comienzo de la profanación por parte de Josías para destruirlos, y seguían los otros lugares altos en la provincia siria de Samaria. Podemos nosotros aprender que para eliminar el pecado del pueblo, Josías destruyó todo lo que era obstáculo, todo lo que era tentación, todo lo que llevaba al pueblo en desenfreno. Destruyó los lugares altos que provocaban la ira del Dios Altísimo. Hermanos, cuando vemos nosotros la actitud de este rey, pues ni modo, hubo un grupo que de una o de otra manera estaba la expectativa. ¿Está bien o no está bien? Pero lo cierto es que él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que si es un avivamiento que destruye lo pecaminoso, también mató además sobre los altares a los sacerdotes que ahí estaban, sacerdotes paganos. Quemó el hueso de estos hombres. Mató a los encantadores, a los adivinos y terafines y todas las abominaciones que había en la tierra de Judá, que supuestamente era el pueblo de Dios. Quitó a los sacerdotes idólatras, quitó asimismo a los que quemaban incienso a Baal, quitó a los que quemaban incienso al sol, la luna, los signos del zodiaco,
y todo el ejército de los cielos que habían idolatrado, pues Él los quitó, los barrió, los destruyó, los quemó, los mató. Claro que eso no le gusta a aquel que no entiende lo que éste estaba haciendo. Pero él era el rey. Sacó también la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Los quemó en el valle del Cedrón, los convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Podemos ver que él seguía con todo lo que era pecaminoso. Derribó los lugares de prostitución idólatra que había en la casa de Jehová. Imagínense un lugar de centro prostíbulo para adorar a su Dios, tener intimidad cerca del templo de Dios. Ahí tenían lugares que no eran nada bueno. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Israel? Mis hermanos, también quitó a las mujeres que tejían en las tiendas para la diosa Acera. Podemos ver todos los negocios, todas las entregas a la lascivia, a la pasión, al desenfreno. Podemos ver que él arrancó y destruyó a los que pasaban a sus hijos por fuego al dios Moloch. Imagínense, hermanos, el pueblo de Dios, pues ahora adoraban al dios Moloch, y a su recién nacido, para honrar y adorar al dios Moloch, pues los tiraban, los quemaban. Eso era la práctica del pueblo de Israel por desviarse de la palabra de Dios, por no dar prioridad a la palabra de Dios. Y es lo que espera cualquier iglesia cuando ya no tiene pasión ni fuego por la palabra de Dios. Porque así se comienza. No, tengo mucho trabajo. No, tengo deporte. No, Dios sabe que tengo muchas cosas que hacer. No, que aquí, que allá. Así le pasó a este pueblo. Un pueblo que cayó en desgracia. Pero la palabra del Señor nos está enseñando sobre el avivamiento espiritual, que es un avivamiento con sumisión a las Escrituras, pero también es un avivamiento que destruye lo pecaminoso, lo que ofende a Dios. Llegar a este extremo de entregar a los niños para adorar al dios Moloch, cosa seria. ¿Cuántos tienen recién nacidos por acá, de meses o de años? Vamos a ver. ¿Hay alguien por acá? Bueno, yo vi por ahí a José Luis, ahí tiene a su niño. ¿Quién otro? Daniel tiene su niño de 1 año, 2 años. Pero tomar la iniciativa de entregar y quemar a su niño para adorar al dios Moloch, cosa seria. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Hermanos, también él quitó los caballos dedicados al sol a la entrada del templo. Imagínense a donde había caído el pueblo de Israel. También quemó al fuego los carros que eran dedicados al sol. Este hombre, hermanos, también derribó y quemó a Astaret, ídolo abominable de los idóneos. Pero también podemos ver, hermanos, que estaba Milcón. Vemos también que estaba el ídolo abominable de los hijos de Amón. Pero también aquí aprendemos que un auténtico avivamiento espiritual, si destruye lo pecaminoso, va a tener que barrer con todo lo que ofende a Dios. Ídolos, carros, altares, templos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es tentación para el pueblo que ha descuidado la Escritura. Esa es tentación para cualquier hombre que ya no arde su corazón por la palabra de Dios. Eso es tentador para aquel hombre que cree que ser cristiano es nada más venir una media hora en el templo y salir, o 1 hora y se terminó su compromiso. Eso es tentador para aquellos quienes creen que la vida cristiana es una vez el domingo y se terminó la vida cristiana. Van camino a vivir como vivió el pueblo de Israel. Triste. Y entonces estamos aprendiendo sobre el avivamiento espiritual, que es un avivamiento que destruye lo pecaminoso. Tenemos que destruir en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de la congregación,
lo que ofende a Dios, lo que es pecaminoso. No hay vuelta de hoja. O queremos vivir la vida espiritual como Dios quiere, o queremos vivir el avivamiento espiritual como Dios quiere, o queremos vivir una fantasía de vida religiosa nada más. Hermanos, quiero terminar con ciertos versículos bíblicos. 21, 22, 29, 30 dice de esta manera para aprender esta otra verdad en relación a nuestro tema, el avivamiento espiritual. Y dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. En aquellos días, Faraón Nacao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo, y sus siervos le pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. Notemos lo que pasó acá. Estamos aprendiendo sobre el avivamiento espiritual. Y hemos aprendido que es un avivamiento con sumisión a la Escritura, es un avivamiento que destruye lo pecaminoso, pero también otra gran verdad que encontramos acá, es un avivamiento que restaura la vida espiritual. ¿Saben qué pasó con este rey? Se dio cuenta que ellos no celebraban ya lo que era la Pascua. Imagínense cuánto tiempo habían dejado de celebrar la Pascua, irreverentes, malagradecidos, de donde Dios los había sacado. Pero ellos ya no celebraban la Pascua. Pasaron años, pasaron décadas, pasaron gobernantes, pasaron religiosos, pero celebrar la Pascua para ellos ya no era primordial. Y entonces, ¿qué hizo este rey Josías? Lo que hizo Josías es que embelleció y restauró el templo. Fue una época de apostasía desde los tiempos de Manasés, y Josías se propuso eliminar la apostasía para restaurar, para embellecer lo que es la vida espiritual, lo que es tener una relación correcta con Dios. Mis hermanos, él purificó el país de tanta corrupción pecaminosa. Nosotros podemos ver lo que acá la palabra del Señor nos describe. La celebración de la Pascua por parte de Josías cumplió más estrechamente las instrucciones dadas en la ley de Moisés que cualquier otro en los anteriores 400 años de la historia de Israel. Hermanos, 400 años sin tomar en cuenta lo que era la Pascua, solo era reflejo de todo lo que es ser débil, lo que es ser pagano, lo que es ser incrédulo, lo que no es tener reverencia a la palabra de Dios. Y aunque Ezequías, según la Biblia, observó la Pascua, ninguna celebración había tenido una conformidad exacta con la ley de Dios desde los tiempos de los jueces hasta que se dio aquí en el tiempo de Josías. Mis hermanos, de todos los reyes en la dinastía de David, incluyendo el mismo David, ningún otro rey se aproximó más estrechamente al ideal regio de lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 17, 14, 20. Josías reformó y restauró. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el avivamiento espiritual es un avivamiento que restaura la vida espiritual.
Restaurar, hermanos, quiere decir que todo lo pecaminoso que ha ofendido a Dios, participemos en ayudar, colaborar para que se restaure la iglesia, la familia, el hermano que cayó en pecado o todo lo que es obstáculo contra Dios. Participemos en quemarlo, en destruirlo, en matarlo. Pastor, pero ese es trabajo solo del pastor. No, ese es trabajo de todos. Cuando usted ve a su hermano que está pecando bajo de agua, ayúdelo, adviértele. Y si él quiere, pecando públicamente, quiere su privilegio, dígale, no, siéntese, restáurese primero. Dese cuenta que ha ofendido a Dios, no al pastor, no a los líderes, no a la iglesia. Ahí estamos, solo la gracia de Dios, su misericordia. No, a Dios. Porque ese es el orden correcto. Mis hermanos, cuando vemos todo lo que era pecaminoso, después de numerosas generaciones de idolatría y rebelión contra el Señor, de alguna manera Josías surgió como un rey justo que no solo demostró un comportamiento recto, íntegro, sino que también se volvió a Jehová de todo su corazón, dice la Biblia, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Hermano, ese es ser redarguido por el Espíritu Santo. El ser redarguido por el Espíritu Santo es que antes que nosotros le respondamos a la palabra de Dios, Él ya está redarguyéndonos internamente dentro de nosotros para que nosotros aprendamos a darle solo la gloria y la honra al Señor. Y la crónica babilónica relata las expediciones del faraón Necao II de Egipto para ayudar a los asirios, de acuerdo al contexto que se halla en todo el libro. Josías intentó evitar que Egipto colaborara con Asiria. Y la decisión de Josías de encontrar al ejército egipcio en este lugar implica que había conquistado Megiddo del dominio egipto o asirio antes de la batalla. Y que tal vez él esperaba beneficiarse al aparentar tomar partido por los babilonios. Pero aquí sucedió algo. Sin embargo, Josías murió en la batalla. De acuerdo a lo que tenemos en Crónicas de los Reyes. Alguien se preguntará, bueno, pastor, si estamos aprendiendo sobre el avivamiento espiritual, que es un avivamiento que restaura la vida espiritual, y este se levantó en guerra y salió muerto de esta batalla, y no que él pues era el restaurador de la vida espiritual. Pero ¿sabe qué dice el contexto de la palabra de Dios? Dice que Dios le había prometido a este rey: tus años de vida que te voy a dar, lo vas a disfrutar porque vi tu corazón humillado ante mi palabra. Pero como yo sé que tengo que enjuiciar a este pueblo que ha sembrado iniquidad y que también muchos de ellos se van a levantar contra todo lo que tú estás haciendo. Y antes que mires la ruina de tu pueblo, antes que mires la ruina de Israel, antes que los mires cautivos, antes que los mires muertos, antes que mires a tus familiares cercanos que también se corrompieron, pues hasta aquí llegó tu vida, precioso hijo. Por eso es que algunos mueren no porque han pecado, sino porque Dios no quiere que vea cómo se va a corromper la siguiente generación, cómo Dios los va a enjuiciar. Cuando nosotros aprendemos de la palabra del Señor, entonces nosotros reflexionamos y nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que qué tan lejos está la iglesia contemporánea cuando habla sobre el avivamiento espiritual. ¿En qué consiste el avivamiento espiritual? La palabra de Dios nos ha dado 3 respuestas. Es un avivamiento con sumisión a las Escrituras. 1, es un avivamiento que destruye lo pecaminoso. Y es un avivamiento que restaura la vida espiritual.
¿Quiere ver la vida espiritual del hermano? Sencillo. Si en su casa no ora, no medita en la Biblia, si no participa en los estudios bíblicos de la iglesia, de la familia, hermanos, aunque digan, no, yo soy cristiano, no, ese es un raquítico. Es que yo lloro en mi casa y le doy gracias. No, si no está en conexión con la Escritura en primer lugar, vaya a engañar a quien tiene que engañar. A Dios no le puede engañar. Porque es un avivamiento con sumisión a la Escritura. Es un avivamiento que destruye lo pecaminoso, pero también es un avivamiento que restaura la vida espiritual. Lo que dejamos de hacer, el Señor empieza a obrar en nosotros para que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque la tentación del mundo contemporáneo, del siglo XXI, son las prioridades terrenales. Y dejamos en segundo lugar lo que es el reino de Dios, lo que es la vida espiritual, personal, familiar, congregacional, y estamos en problemas con Dios. Conozco a un sinfín de pastores. Dios me ha dado la bendición de educar pastores, ya casi 40 años. Conozco congregaciones cristianas y denominaciones, conozco la línea bautista. Pero salen a luz muchas cosas que a veces no están en el orden de la palabra de Dios. Y debemos regresar a la Escritura, así como lo hizo este rey Josías. Y aunque Dios, si así es su voluntad, cortar nuestra vida con el propósito de no ver lo que viene para la siguiente generación, que va a ser más dolorosa cuando Él vaya a tratar con ellos, Dios es perfecto, Él es soberano, Él tiene el momento para cada uno de nosotros, en qué momento, en qué segundo nos vamos para el cielo. Y no le tengamos miedo a la muerte, porque vamos a mejor vida. ¿Entendemos eso, hermanos? El avivamiento espiritual. Cuando nos apegamos a la Biblia nos damos cuenta cómo está tan lejos la iglesia de lo que es la vida espiritual. Hermanos, restauremos, volvamos al orden bíblico para que Dios sea glorificado. Pero 3 grandes verdades nos ha enseñado nuestro tema: el avivamiento espiritual. ¿Qué es el avivamiento espiritual? Sumisión a las Escrituras, entrega a las Escrituras, destruye lo pecaminoso, restaura la vida espiritual. Esa es lo que la Biblia nos revela para que nosotros entendamos sobre el avivamiento espiritual. No hay más. Si no ora en su casa, si no ora con su familia, si no medita en las Escrituras en el hogar, en la familia, si no le apasiona las enseñanzas bíblicas dentro de una iglesia, no engañe a nadie. Preséntese delante de Dios: Señor, aquí estoy, tan pecador, tan corrupto, tan irreverente, que no me apasiona tu palabra. Señor, trata conmigo, trata conmigo. Que no le engañen las emociones en decir amén, gloria a Dios. No. Mejor decir: Señor, perdóname. ¿Qué quieres que yo haga para que tú quebrantes mi vida? Porque soy rebelde. Pero eso es lo que la Biblia revela: el avivamiento espiritual. Sumisión a las Escrituras, destruye lo pecaminoso, restauración de vida espiritual. Hermanos, si eso arde en nuestra vida, que la gloria y la honra sea para el Señor. Si hay alguien que le gusta decir a Jesús: Jesús, perdóname. Jesús, yo soy muy arrogante, muy orgulloso. Yo soy muy dado, Jesús, a no vivir lo que en realidad es agradable delante de ti. Perdóname, yo quiero que me ayudes y que restaures mi vida, que me perdones. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que gusta hacerlo? Aquí tenemos unas manitas. ¿Quién más lo quiere hacer?
Cada quien sabe evaluarse, hermanos. No nos podemos engañar. Aquí tenemos otra manita. ¿Quién más lo puede hacer? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Corríjanos, instrúyanos, restáuranos y levántanos para gloria y honra tuya. Bendice la vida de mis hermanos que levantaron sus manos. Por favor, Jesús, oramos por aquellos quienes todavía no deciden humillarse delante de ti, no estar en sumisión, Señor. Por favor, oramos por ellos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la vida de este rey Josías, cómo guió a su pueblo. Padre, queremos dejar en tus manos a esta amada iglesia, es tuya. Por favor, Señor, trata con la iglesia, trata con nosotros para que tu nombre sea glorificado. Nos ponemos en tus manos agradeciéndote en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.